Bueno, estaba pensando en lo que compartir en este año, lo que queda de año ya. Y entonces, mirando y orando y leyendo y recordando mi 25 aniversario, me acordé. Hoy vivimos en la era de la velocidad, ¿no? Todo rápido, todo lo queremos para ayer, para hoy, todo lo queremos así. Y me estaba acordando cuando yo estaba en la mili, cuando yo hice el ejército, obligatoriamente me mandaron a Tenerife, que es otra de las Islas Canarias, a hacer el entrenamiento, ¿no? Y yo en aquel entonces ya tenía novia. Mi novia, que está aquí. Fíjate. Tenía yo novia en aquel entonces. Y la única forma de comunicarnos en aquel entonces, no había internet, no había móviles. No soy tan viejo, pero soy mayor ya. 50 años en abril. Así que mira. Pero la forma era o teléfono, moneditas, ¿no? Y en el ejército, para llamar por teléfono había que hacer cola. Porque todos querían llamar a su novia, a su madre. ¡Mamá, sácame de aquí, mamá! Había de todo. Y otra forma era escribir cartas. Los que son mayores se acuerdan de eso, de escribir cartas. Y la carta tenía un fin, ¿no? Y también un proceso. Tenías que escribirla, tenías que comprar un sobre y después tenías que comprar el sello, llevarlo a correo y te lo enviaban. ¿Llegará o no llegará? Eso sí que eran milagros. Eso era fe. En aquella época, meter una carta en correo era fe. Esto va a llegar. Ahí mandas un correo electrónico y te llega, un WhatsApp, sobre la marcha. Ya, pip, pip, y ya está, lo recibió. Y encima lo ha leído y no me ha contestado. En aquella entonces no tenías esa forma, ¿no? Tenías que enviar la carta. Yo le escribía a mi novia mi carta de amor, ¿no? Desde mi regimiento, allí en Tenerife, y le escribía mis cartas, las llevaba al correo, y ahora a esperar la respuesta. ¿Cuánto tardaba la respuesta? Nunca sabes, porque entre que la carta si llega o no llega, correo en España, año 85, 1985, 1800 no, ¿vale? Que soy viejo, pero no tanto. Y después de que mi novia la leyera, meditara, se pusiera a escribir, la llevara a correos y el cartero la llevara a Tenerife y me dijeran después en el cuartel, correo, Armando, tardaba tiempo, ¿no? Y estaba pensando en esto, digo, eso es el apóstol Pablo en este tiempo. Vamos a estar viendo una serie de Primera de Corintios. Porque la primera carta a los Corintios, que vamos a estar viendo hoy, los primeros versículos, forma parte de eso, de una extensa correspondencia. Una extensa correspondencia entre el apóstol y la iglesia. Y de hecho Pablo escribe esta carta en respuesta, ¿no?, a una carta que los creyentes de Corinto le han mandado, ¿no? Igual que yo con mi mujer me respondía, yo le respondía, ¿no? El apóstol Pablo también escribe esta carta a la iglesia de Corintio porque ellos le habían hecho una serie de preguntas al apóstol. Eso lo puedes ver en 1 Corintios 7, del 1 al 25, en 1 Corintios 8, en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 16. Todos esos textos son las preguntas que la iglesia tiene y le están haciendo a Pablo. Y preguntas que hacen a Pablo y él empieza a escribir esta carta que tenemos nosotros hoy y empieza a contestarle. Y Pablo le escribe con ternura, pero también al mismo tiempo con firmeza, para establecer orden y normalidad. Normalidad, vamos a darlo entre comillas, pero por lo menos orden en la iglesia. ¿Qué ocurría en esta ciudad? ¿Cuáles eran los contextos en esta ciudad? La ciudad de Corinto era, y hoy en día todavía sigue siendo esa gran ciudad, es una ciudad griega situada en la península del Peloponeso y está junto a esa península griega. Corinto era un puerto muy importante.
fue destruida y un siglo después fue conquistada por los romanos y fue otra vez reedificada y todo. De hecho, en el tiempo en el que Pablo viajó, gracias primogénito, en el tiempo en que Pablo estaba viajando a Corintio era la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano. Y también se hizo famosa esta ciudad de Corintio por su inmoralidad sexual. A tal punto que el término de corintiarizar describía este tipo de vida, este tipo de vida de inmoralidad sexual. Vamos a corintiarizar, quería decir vamos a desenfreno sexual a toda costa. Los viajes misioneros de Pablo le llevaron a Corintio por el año 50 después de Cristo y fue un lugar tan difícil para el apóstol Pablo de poder plantar ahí una iglesia que en muchas ocasiones el apóstol se sintió tentado a dejar esto. No vale la pena, esta ciudad no vale la pena, esto es un desastre, hay una inmoralidad y aquí no voy a conseguir nada. Estaba desanimado el apóstol, incluso hasta tal punto que estaba a punto de renunciar a esta labor de llevar el evangelio a Corintios. Fíjate, emociones, cómo se siente la gente, lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Pero el Señor, que es tan bueno y misericordioso, se acerca a nosotros y nos habla. Y en esta situación de Pablo, cuando está en esta coyuntura de no vale la pena predicar aquí, estoy harto, aquí no hay pueblo de Dios, aquí no voy a hacer nada, aquí seguramente Dios no me quiere usar, Dios le habla al apóstol Pablo, ¿no? Y eso lo puedes ver, tienes que ir al libro de los Hechos, pero yo te lo leo, que está en Hechos 18, dice entonces, en esta situación, ¿no?, donde Pablo está a punto de dejarlo todo, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, algo que prediqué hace tiempo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué bueno, ¿no? Cuando Dios te confirma, no, mira, tus sentimientos son buenos, me agrada que tengas sentimientos, tus emociones, pero te están engañando. Yo tengo pueblo aquí y el Señor se manifiesta a él, así que dice, no te calles, no tengas temor, vete y haz tu trabajo, y yo me encargaré de hacer el mío. Y ahí se quedó el apóstol Pablo, se detuvo 1 año y 6 meses, 18 meses ahí, predicando en esa ciudad. Y la carta a Corintios fue escrita aproximadamente 3 años después, fíjate, ya ha pasado el tiempo. Pablo estuvo ahí 18 meses y después, desde Éfeso en la cárcel, el apóstol empieza a escribir esta carta. Y a través de esta carta el apóstol escribe sobre algunos informes que le han llegado, ¿no? Alguien ha ido a visitar la iglesia y le ha traído unos informes. Y Pablo está comunicándoles que la iglesia está teniendo problemas graves y escribe esta carta para corregirlos, ¿no? Para corregir nuestros problemas y para corregir cuáles eran los desastres que habían en Corinto, los líos que habían en Corintio, ¿no? A veces también en nuestra vida hay desastres, hay líos, hay conflictos, hay problemas. Pero fíjate, había divisiones dentro de la iglesia. Eso lo vamos a ver la próxima vez que predique sobre esta carta. Había inmoralidad en medio de la iglesia. En la iglesia había inmoralidad, o sea, lo del mundo había entrado en la iglesia, pero fíjate que había tanta inmoralidad en la iglesia que si los paganos se hubiesen enterado de eso, hasta ellos mismos se ruborizarían de esa inmoralidad que había en la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Esa es la iglesia que Pablo le está escribiendo. Eso es lo que hay dentro de la iglesia. Si fuera hay, es que también Pablo dice que dentro la hay. Incluso la Santa Cena la habían pervertido. Unos pasaban hambre y otros se emborrachaban y se hartaban de comer todo lo que querían. Qué terrible, ¿no? Dentro de la iglesia está ocurriendo esto, No fuera, dentro, Así que fíjate lo que el apóstol, los dones carismáticos, los carismas de Dios estaban siendo mal utilizados en la iglesia. Estaban siendo mal utilizados, desastre tras desastre. Había crecido en la iglesia un profundo orgullo espiritual, porque nosotros tenemos todos los dones.
y tenemos todos los carismas. Y esta es la iglesia del Señor, ¿no? Orgullo espiritual que a veces también a algunos les da por ahí. Y había muchos en la iglesia incluso que cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo como apóstol. Cuestionaban sus credenciales y había causado una brecha importante en las relaciones del apóstol Pablo con la iglesia. Tremendo todos los desastres, los líos que había en la iglesia en Corintios. Y con todo esto en mente, vamos a leer este saludo, los primeros 9 versículos que encontramos aquí, del 1 al 9, 1 Corintios 1, del 1 al 9, y vamos a leer esto y después vamos a orar, ¿vale? Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los 3 primeros versículos contienen ese saludo, ¿no?, de Pablo a la iglesia. E incluso ya desde el saludo el apóstol Pablo empieza a instruir, empieza a enseñarles a los corintios. Empieza a enseñarles, dice, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. Venga, me estáis cuestionando mi ministerio, estáis cuestionando mi llamamiento. ¿Cómo empieza el apóstol? No, yo no he sido llamado por nadie. Mi llamamiento ha sido por el Señor. Y esa es la conciencia que tiene el apóstol Pablo. ¿De quién recibió ese? No era algo que él o cualquier hombre le instituyó, aunque también es verdad, él fue apartado por la iglesia en Jerusalén para la obra misionera, sí es verdad, pero su llamado como apóstol era según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, muchos estaban cuestionando esto, muchos estaban cuestionando su autoridad, y él quiere recordarles que era Dios, no el hombre, quien lo llamó a ser el apóstol. Y parece un poco orgulloso, ¿no?, en eso, ¿eh? A veces, yo soy, ¿no? Hoy en día vemos esto también. Hoy en día hay muchos que dicen llamarse apóstol, ¿no? Hoy hay un movimiento apostólico en el mundo increíble. Tengo amigos, hermanos, que antes eran pastores, ahora son apóstol. Para mí son lo mismo, no han cambiado, pero ahora su tarjeta de presentación dice apóstol. Bueno, pero no es nada de orgullo, es reconocer el llamado de Dios a tu vida. Y en eso no hay orgullo, en eso hay seguridad. A veces no tenemos la seguridad de lo que somos en Cristo. Y eso crea en nosotros ambigüedades. Y crea en nosotros no estar firme donde queremos y donde Dios nos quiere. Porque no estamos conscientes, confirmados verdaderamente para qué Dios nos ha llamado. Y me encanta la firmeza del apóstol Pablo, de que no. Yo estoy aquí no porque me gusta, no porque es el anhelo. Yo iba a matar a los cristianos. Ese era mi trabajo, matar a los cristianos. Estoy aquí porque Dios me llamó y Él me encomendó esta tarea. Y no le encomendó una tarea buena. Encima le dijo a Ananías, dijo, no te preocupes, Él va a saber lo que es sufrir por mi nombre. Imagínate. Eso fue el llamamiento de Dios a Pablo. O sea, pero él estaba seguro de eso. Dice también nuestro hermano Sóstenes, probablemente es el que se menciona en el libro de los Hechos también, en capítulo 18, versículo 17, se nos nombra ahí un Sóstenes que era el principal en la sinagoga, ahí en Corinto, cuando Pablo estaba allí.
si eso es así, si este es Sóstenes principal de la sinagoga, significa que dos de los jefes de la sinagoga de Corinto, dos personas importantes en el judaísmo, Sóstenes y Crispo, habían conocido al Señor Jesús a través del Evangelio del apóstol Pablo y llegaron a esa fe en Cristo, ¿no? A la iglesia dice que está en Corinto, a la iglesia, ¿no? Tenemos esa costumbre, ¿no? En mi iglesia, ¿no? ¿Has oído eso? Es que en mi iglesia, no, nosotros lo decimos también, ¿no? Es que mi iglesia en San Fernando es la mejor. Es verdad, pero tampoco hay que ir por ahí presumiendo tanto, hombre. ¿No? ¿Eh? No, ¿qué dice el apóstol? El apóstol podía decir, a mi iglesia que está en Corinto, que yo la fundé, yo estuve allí 18 meses trabajando como un condenado, haciendo tiendas y ganándome la vida como podido. No, dice, ¿de quién es la iglesia? A la iglesia de Dios. A ver si vamos cambiando esos términos, por favor. A ver si vamos cambiando esos términos. Y decimos a la iglesia de Dios que está en San Fernando. A la iglesia de Dios a la que yo pertenezco. Porque después se lo enseñamos a estas criaturitas. Y cuando crecen dicen, mi iglesia, ¿no? Ya yo oigo a mis hijos, mi iglesia. No, a la iglesia. La iglesia no pertenece a nadie, a ningún hombre, pertenece a Dios. Yo sé que lo sabéis, pero lo repito. La iglesia no pertenece a nadie, pertenece a Dios. Es su iglesia, es su trabajo. Ninguna iglesia está sola o tiene el monopolio de la obra de Dios y de la gracia de Dios. La iglesia, eso es lo que Pablo está diciendo, es la obra de Dios. Por muy grande que sea o por muy pequeña que sea, es obra de Dios, no pertenece a nadie. Todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo pertenecen a la iglesia de Dios. Pertenecen a la iglesia de Dios. Los corintios estaban convirtiendo en orgullosos espirituales. Por eso Pablo está diciendo, la iglesia es de Dios. No es porque tengáis tantos carismas, porque habléis en lenguas, tengáis todos los dones. No. ¿Con qué amor Pablo responde, verdad? La iglesia es de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está conociendo que esta iglesia tiene problemas en su espiritualidad y están corriendo el peligro de que ellos son los mejores, los perfectos, y que hacen todas las cosas bien y que no hay ningún problema. Ellos son especiales. ¿Te has encontrado con creyentes así a veces? Con iglesias así, que se creen mejor y superiores a otros. Qué increíble, ¿no? La iglesia es de Dios. Y este tipo de orgullo lo que causa es problema en cualquier iglesia. Problema en cualquier iglesia, que sea grande o pequeña, digo. La sensación de que lo hacemos bien. Qué bien hacemos las cosas. Qué bien hacemos las cosas. Es que, qué bueno soy. Ay Dios, ay. Es que no me quiero más porque es imposible. Y esto empieza a infiltrarse en la iglesia, ¿verdad? Como en la iglesia en Corintio. Y empieza a poner obstáculos entre unos y otros en la comunidad creyente. Y nosotros, y Pablo les recuerda que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo es parte de la iglesia, porque solo hay una iglesia, porque solo hay un Señor, porque todos somos hermanos y hermanas en Él. Y eso es lo que nos identifica. Todos, por igual. Y sigue el apóstol Pablo en esta salutación. Gracia a vosotros. La oración de Pablo por gracia y paz de Dios sobre ellos. Pablo sabía que la totalidad de la obra de Dios en su pueblo se resume en una palabra: gracia. Ahí la resume Pablo, en la gracia de Dios, en medio de nuestra desgracia. Y la motivación de Pablo para escribir esta carta no es para conseguir una medalla y decir, lo he conseguido, ya está. No para nada, es para dar gracia a los creyentes en Corinto. Y él no está escribiendo para destruirles o para derribarles,
Él está escribiendo para edificarles, para edificar la iglesia. Y él continúa en los versículos siguientes en cuál es su oración constante. Y he titulado esta meditación mirando más allá de nuestros desastres, de nuestros líos, y ver la gracia de Dios. Mirar más allá. Porque sí que lo primero que sale de nuestra vista siempre es los problemas que tenemos, conflictos, quejas. Invitarte a mirar más allá, a la gracia de Dios. Y eso, mira en estos versículos 4 al 9. Lo que destaca para mí de estos versículos, de estas primeras palabras de Pablo, es muy gracioso, muy simpático para mí, ¿no? Si has leído la carta a Corintios y empiezas leyendo este trozo al principio, dice, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Porque, como escribe el apóstol Pablo, porque él conoce el mal estado de la iglesia. Así que a veces no parece muy coherente, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mira cómo escribe el apóstol. Conociendo el mal estado y queriendo la corrección para ellos, lo primero que empieza el apóstol Pablo es alentándolos, animándolos. Yo creo que no necesitaban más animarles más, pero bueno, porque vivían una vida desastrosa. Pero lo que dice el apóstol Pablo, dice, agradece a Dios siempre. ¿Por qué? Porque dice que ellos se enriquecieron en Él, en Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento. Esas dos palabras, palabra y conocimiento. Logos, que es palabra, y sabiduría, noxis, conocimiento. Y Pablo empieza a abordar todo esto lo vamos a mirar después más adelante en el capítulo 8, ¿vale? Pero lo que el apóstol está hablando aquí, el logo y la noxis, lo que se refieren es a ese discurso espiritual, a ese conocimiento espiritual que va a hablar después, como la profecía, las lenguas, las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría. El conocimiento que se refiere a ese conocimiento espiritual de Dios, saber discernir, conocer a Dios en el espíritu. Y algo de lo que ellos estaban muy orgullosos y que Pablo va, como digo, a tratar en el capítulo 8, cuando se les advierte que el conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo, pero lo vamos a ver más adelante. Pero el amor edifica, dice el apóstol Pablo. Así que estas dos cosas, el habla y el conocimiento, son el epicentro del caos y del abuso que están experimentando como iglesia. El hablar, las lenguas, y el conocimiento, el saberse mejor que ninguno, porque tienen todos los dones. Y son el centro donde pivota todo. Pero Pablo da gracias a Dios que se enriquecieron en estas cosas, que son ricos. O sea, no es que tienen media, no, que son ricos, tienen bastante de esto, de parte de Dios, pero mal usado. Y aquí hay una lección que siento que el Señor tiene para nosotros en el ejemplo de Pablo. Y es que Él mira más allá del desastre, del lío que tienen montado, y Él ve la gracia de Dios. Él ve la gracia de Dios en lo que están haciendo. Él no trata de corregir el abuso de los dones fomentando el desuso de esos dones. Todo lo contrario. Él fomenta que tienen eso y que deben usarlo. Como creyentes es fácil, ¿no? Es fácil caer de un lado o de otro en este sistema de juicios y de críticas. Y dejarnos a veces los problemas en la iglesia como si no existieran, ¿no? No, tapamos y los dejamos ahí. O huimos a otra iglesia, que es lo mejor siempre, lo que te vas a otra iglesia y te llevas el problema a otra iglesia. ¿Eh? Mal también, muy mal.
La iglesia a veces se pudre con cosas como la inmoralidad sexual, con cosas como las relaciones rotas, con cosas como prácticas contrarias a la ética, con prácticas como los abusos espirituales, ¿no? Los abusos. Y a veces nadie habla de estas cosas, porque las queremos tapar. No, eso no se habla en la iglesia. Y nadie se ocupa de estas cosas. Y nadie trae corrección a estas cosas, porque nadie lo sabe, porque está tapado y no se pueden corregir. Nadie trata de trabajar a través de esas relaciones rotas, porque bueno, lo paso y lo entierro, ¿no? Es como una familia disfuncional, ¿no? Ahora que yo estoy con esto de la terapia familiar, ¿no? Todo el mundo sabe que las cosas están en mal estado, ¿no? Todo el mundo sabe que la familia está mal. Pero nadie dice nada. Y todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Qué triste, ¿no? Que a veces eso pasa en la iglesia. Todo el mundo sabe que hay algo mal, pero nadie dice nada. O se está chismorreando de uno a otro, sin arreglar el problema. Y nos acostumbramos, y ese es nuestro estilo de vida, es así. Tapamos, chismorreamos, pero no hablamos, no declaramos, no corregimos. ¿Eso cómo se llama? Disfunción, problema, pudredumbre. Nos empezamos a podrir y tenemos una buena fachada, un bonito local, pero el corazón está feo. Pablo no hace eso. Pablo no hace eso. Y esta carta está escrita para abordar los problemas graves, los problemas enconados. Qué palabra más bonita, ¿eh? Problemas ahí bien metidos ahí, en la iglesia. Pero por otro lado, es muy fácil, ¿no? Para nosotros es muy fácil escribir a otros creyentes y a otras iglesias cuando vemos problemas en los desórdenes y en las vidas de los otros, ¿verdad? Es más fácil para nosotros ver los problemas de otros y escribir una carta o criticar de los otros. Es más fácil, ¿no? ¿O no? Es más fácil hablar de otros que de ti. Por desgracia pasa eso. Hablar del desorden de sus vidas. Es fácil ver solo los problemas. Es fácil solo ver los problemas y no mirar más allá del desastre del problema y ver la gracia de Dios. Ver que Dios todavía tiene misión, trabajo en esas personas. Cuando nos llevan a un espíritu crítico y destructivo, causando la muerte espiritual de otro en vez de levantarlo y sanarlo en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús. ¿Sabes? La gracia es la que nos protege de un espíritu crítico. Y aquí todos, no estoy hablando de no saber tener ese espíritu crítico que sabe hablar las cosas, razonarlas y tal. No hablo de ese espíritu crítico, hablo del espíritu crítico que destruye, que no razona sino condena, que no habla las cosas sino las calla y las habla por la espalda sin dar oportunidad a otro a expresarse y a entrar en un diálogo. ¿Vale? Me encanta una cita de Arthur Sommer que habla sobre la ansiedad. Él dice: la ansiedad es un delgado chorro de miedo goteando a través de la mente. Si anima, se corta un canal en el que todos los demás pensamientos se han agotado. Y a veces el espíritu crítico puede hacer lo mismo. Juicios críticos sobre otros pueden comenzar como un fino chorro que con el tiempo se convierte en un canal más profundo y más grande. Y a veces eso empieza en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, y después de un tiempo eso empieza a drenarse hacia los demás. Y eso es lo más natural para nosotros muchas veces. No ocurre de repente, ¿vale?
No ocurre que de repente viene una avalancha y un tsunami de espíritu crítico. No, empieza con poquitas cosas. A veces es necesario e imprescindible abordar errores espirituales. Es necesario, es súper necesario. Incluso abusos. Y esta carta es un homenaje a esto, a saber corregir. Pero ¿de qué forma corregimos? Es otra de las acciones que es muy importante tener en cuenta. Tenemos que tener cuidado. Me encanta el apóstol cómo corrige, porque nosotros tenemos que tener cuidado de no hacerlo desde un sentido de orgullo espiritual o superioridad espiritual, porque eso es lo que nos quita la autoridad para hacer nada. Si algo te quita cuando tú vas a corregir a alguien de algo que está haciendo mal espiritualmente, es tu orgullo y tu creerte mejor que nadie. Eso te mata y te quita toda la autoridad por mucha verdad que digas. Lo digo por experiencia. El apóstol no usa de eso, sino que lo hace con amor, reconociendo la gracia de Dios que obra en ellos. Que obra en ellos. Yo he sido cristiano por más de 25 años. Yo no sé cuántos años llevo de cristiano, pero como llevo 25 años de casado, pues más. Así ya me libro. No sé cuántos, 25, me bauticé en el 85, como yo no soy de matemática me cuesta 85, 90, son 5, 90, 25 o más de 25, vale colega, 28 o más, bueno que me bauticé en el 85, pero bueno. Pero sabes, durante todo este tiempo en mi vida como cristiano, como hijo de Dios, he visto que las iglesias pueden separarse por cualquier motivo. Pueden separarse por cualquier motivo las iglesias. He visto iglesias separarse por de qué color pintaban la iglesia. He visto iglesias que se separan por X razones. Y es una tristeza, ¿no? Pero también doy gracias a Dios hoy en este tiempo que vivimos, porque también veo un emerger cada vez mayor que también busca la unidad de la iglesia. Que buscan la unidad. Hay movimientos que están buscando la unidad de la iglesia evangélica, ¿no? Pero el peligro principal que encuentro yo es olvidarnos de que la iglesia es la iglesia de Dios, que tantas veces lo olvidamos. Y yo no voy a la iglesia porque está fulanito, porque está ciclanito, porque está el pastor ese que me cae más gordo. La iglesia es la iglesia de Dios. Y el pastor que te cae gordo en esta iglesia, te va a caer gordo en la otra. Y al hermano que tienes problemas en esta iglesia que no lo solucionaste, te lo vas a encontrar en la otra también. Porque sabes, los caracteres de las personas se repiten. Las caras son diferentes, pero las formas no cambian mucho. Y a veces olvidamos eso, de quién es la iglesia. Que la iglesia es la iglesia de Dios y que Él ama a su pueblo y que Él se ha comprometido por nosotros. Se ha comprometido por nosotros con todos nuestros defectos. Con todos nuestros defectos. Pablo afirma que el poder de Cristo ha sido confirmado entre ellos y tienen todo don espiritual, disponible para ellos. Pero también les señala, todavía no habéis llegado. Todavía no estáis completos. Todavía están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 7. Ninguno de nosotros ha llegado todavía. Todos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces estamos creciendo o estaremos creciendo en lo imperfecto, creciendo en lo imperfecto, aunque tú te creas muy perfecto o muy perfecta, pero todavía estamos creciendo. Y entonces Pablo le escribe algo increíble. Dice que os sostendrá hasta el final, que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, sin culpa, sin falta, nada que se pueda reprender. La iglesia de Corintio es cualquier cosa menos inocente. Hay verdad ahí dentro de ellos, en sus propias narices, y no solamente ellos, sino que lo han aceptado ahí. Y el versículo 9 sigue el apóstol Pablo diciendo, ¿dónde está anclada la confianza? Me encanta, no está en su fidelidad, no está en la fidelidad de la iglesia, está en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que Dios nos llama a una relación con Él a través de su Hijo y Él, me encanta, Él se ha comprometido con esa relación. Él se ha comprometido con esa relación. No es nuestro agarrarnos o nuestro aferrarnos a Cristo, que es importante hacerlo. Va más allá. Es que Dios dice que Él es el que nos ha agarrado, es el que se ha aferrado a nosotros. Fíjate, si es importante lo que tú puedas hacer, no, es más importante lo que Dios ha hecho. Ninguno, dice el apóstol Juan, ninguno las puede arrebatar de mi mano. Dios se ha encargado de cogerte y de aferrarse a ti. Pero también tenemos que expresar esta verdad hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, tanto en nuestra congregación local como en otras iglesias que predican a Cristo. Que Jesús es el que se aferra a cada uno de nosotros, aunque haya un poco de desastre y lío en la iglesia o en nuestras vidas. Recordemos mirar más allá de nuestros desórdenes y buscar la gracia de Dios. Mirar más allá, porque a veces nos perdemos en las cosas pequeñas y nos olvidamos de lo grande, la gracia de Dios. Y hay otras cosas supremamente importantes que Pablo enfatiza a lo largo de estos versículos. Y quiero señalar para ir terminando, que esto era una iglesia que estaban distraídas en pequeñas cosas, aunque para nosotros son cosas grandes, ¿verdad? Uy, inmoralidad sexual, ¿te imaginas? ¿Una orgía aquí ahora? ¿En la Santa Cena? Bueno, no te lo imagines porque no va a haber, por lo menos mientras yo esté aquí. Pero esto es una iglesia que estaba ahí, pero también sus pequeñas cosas, ¿no? ¿A qué predicador seguimos? ¿A Pablo? ¿A Cefas? A Cristo. Esas pequeñitas cosas que... ¿Quién es? ¿Cuán espiritual soy? Las cositas que... ¿Qué espiritual soy hoy? ¿Qué sabio soy? ¿Qué bien hablo en lenguas? ¿Hay aquí alguien que habla en lenguas? Bueno, en la iglesia no todavía. Y tantas otras distracciones que podían llenar de orgullo a los cristianos en este tiempo. Y Pablo los lleva, me encanta, estos primeros 9 versículos son fabulosos para entender toda la carta. Porque Pablo los lleva una vez más a la única cosa que es sumamente importante. ¿Sabes cuál es? Jesucristo. Mira, está bien, mira, lo más importante es Jesucristo. Lo más importante. Y estos 9 versículos se centran ¿en quién? En Jesucristo. No se centran en el apóstol, no se centran en la iglesia, se centran en Jesucristo. ¿Has leído estos 9 versículos? Mira, versículo 1, un apóstol de Cristo Jesús. Versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús. Versículo 2, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, te ha dado en Cristo Jesús. Versículo 6, el testimonio acerca de Cristo. Versículo 7, mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Hay otra cosa más importante en la vida? No, Jesucristo. Y mientras tú tengas y sirvas a Jesucristo, lo demás va a estar claramente visible. Porque esas cosas que no hace Jesucristo, tú no las querrás hacer.
Por eso Pablo enfatiza, Jesucristo, Jesucristo, yo soy un apóstol de Jesucristo. Jesucristo es el que os ha llamado, Jesucristo es el que os ha perdonado. Buscar a Jesucristo, esperar la manifestación de Jesucristo. Pero nosotros nos enrollamos con otras cosas que son importantes, pero son de un nivel inferior. Tenemos que mirar lo superior, y es nuestro Señor Jesucristo. En última instancia, lo que nos une, lo que crea unidad en la iglesia, que es lo que fomenta el amor, lo que fomenta la alegría, lo que fomenta la paz, es si todos estamos o no estamos de acuerdo en los carismas o cuándo va a regresar Jesucristo. Eso no es lo importante. O si en la alabanza debemos ser guiados por un piano, por una guitarra eléctrica, por una batería, por una flauta, por un zambomba. Eso no es importante. No es importante. No es si nuestra iglesia es pequeña o si nuestra iglesia es grande. No es importante. No es importante si somos una mega iglesia o una iglesia local, si usamos la Reina Valera del 60, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la versión griega del Koinel, la esturgaciente, la del lobo, la del oso, la del camaleón, yo qué sé. No es lo importante. El centro de nuestra fe es Cristo. Cristo. Y cuando nos fijamos en eso, las demás cosas empiezan a caer de lado. Si alguien está en Cristo, es mi hermano, es mi hermana. Si alguien está en Cristo, es mi hermana. Puede ser un desastre, como a veces yo soy un desastre, ¿vale? Puede serlo. Y a veces tú también eres un desastre. Pero el mismo Cristo que nos prometió nunca dejarnos, promete nunca dejarlos a ellos tampoco. El mismo Cristo que te prometió a ti no dejarte, también prometió no dejarlos a ellos, sino agarrarles fuerte. Así que recuerda, mirar más allá de los desastres y de los líos y ver la gracia de Dios moviéndose y actuando. Esa gracia increíble, esa gracia inmerecida, ese océano de la gracia de Dios que obra en su iglesia. Y seamos siempre agradecidos a Dios por su gracia. Por su gracia, como lo hizo el apóstol Pablo. Podía escribir aquí, vosotros manada de... Todas esas palabras que a mí se me hubiesen ocurrido en este momento. ¿Qué hacéis? Esto no fue lo que os enseñé. No, vosotros sois un testimonio. Sois confirmados. Nada os falta. El Señor os va a confirmar. Vais a ser irreprensibles. Dios sigue siendo fiel porque vosotros fuisteis llamados. Déjate de mirar los desastres y los líos que te vienen aquí tan cerquita y empieza a mirar más allá. Empieza a mirar la gracia de Dios y agarrarte de esa gracia de Dios, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a quitar lo que no agrada a Dios. Pon el fundamento, ponga tu fundamento que sea Jesucristo, porque eso es lo que te va a ayudar a no desviarte y a no despistarte con otras cosas. Sí, a valorar y a quitar, y eso sí, pero te va a interesar lo que es importante. La próxima vez que vamos a estar viendo los siguientes versículos del 10 al 17, vamos a hablar de las divisiones dentro de la iglesia, que a verlas muchas veces. Pero te invito a que en este día puedas mirar más allá de los problemas, de los líos, de los desastres, y empiezas a mirar la gracia de Dios, que el mismo que te salvó a ti, salvó a aquel que confiesa. A lo mejor no está bien encaminado, a lo mejor no es tan sabio o tan espiritual como tú, pero ha sido alcanzado por la gracia, la misma gracia que Dios ha derramado por ti. Así que empieza a dar gracias a Dios por las otras vidas y deja a cada uno que tenga su crecimiento con el Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser una iglesia sanadora, a ser una iglesia que busca tu rostro y que verdaderamente estamos preocupados por vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Necesitamos de tu presencia y a pesar de nuestras vidas desastrosas, Señor, te damos gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor. Gracias por ejemplos de iglesias como la de Corintio, que nos ayudan a entender el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a
a ser agradecidos y a mirar más allá de nuestras propias narices, Señor, y poner la mira en ti, Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén, Señor.